Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 8 de octubre. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de, Victoria Ambrosino en México, Patricia Martínez en Bogotá, Morelia Sojo Alegri en Valencia, en el estado Carabobo, Rosmary Martínez, South Miami, María Morales. Reza para que Dios nos proteja por Milton. Guillermo Lozada en Johns Creek. Empezó a asomarse el invierno bajando las temperaturas. Silvia Ascanio en Houston. Nuestra querida Chere Ramos Graterol. Ignacio Martínez en Weston. Edgar Bravo en Madrid. Walter Roberto Méndez en La Paz, Bolivia. Valen en Madrid. Orlando Vera en Tampa con el truck. Robinson Guevara en Guatire. Marino Vera en Kissimmee. Juan Acuña, nuestro amigo camionero, hoy está en Jasper, aquí en Florida, esperando que pase Milton. Paró el camión, lo orilló durante un rato. José Luis Machado está en Ciudad de México. Magali Hernández en Dublín. Doña María Alicia Sifontes nos pide precaución por Milton. Gracias. Gloria Herrera en Bogotá. Gileida Pérez en Lima. Natividad Hernández en Maturín. Mimón y Ani en Conexión desde Bogotá, gracias. Saeda Mon en Kissimmee, José de Villa con su abrazo estrangulante en Maracaibo, Hugo Boscán en Játiva, José Agudelo en Cajaseca, estado Zulia, Henry Moreno en Atlanta, Carlos Cuevas en Westchester, Douglas Isturiz en El Salvador, el amigo Xavier Míguez desde Barcelona, en España, Carmen Salas, hola, guapa. El amigo Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Artiaga también nos saluda en Yaracuy. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos y a todas, y mucho cuidado con aquellas personas que salgan en el día de hoy y en el día de mañana, en la noche de hoy y en la noche de mañana, por las posibles inundaciones que podría provocar la cercanía del huracán Milton. Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Pelagia, San Evodio, San Hugo de Génova y Santa Reparada. Yo no conozco a nadie que se llame Reparada o Reparado. En todo caso, si lo conocen, lo felicitan porque hoy es el día de su santo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy repite la luna creciente en Sagitario. De la luna en Sagitario, espontaneidad y alegría como factores importantes. Hay una marcada búsqueda de elevar elevados ideales, tendencia a filosofar. Dice, el deseo y la necesidad de libertad pueden llevar a olvidar las responsabilidades. Se requiere manifestar las verdades de la vida, pero ojo, no cometa usted ninguna imprudencia. Mire que no hay cosas que no es necesario estar diciendo porque son evidentes. Es la luna para buscar la verdad. Como decía el Evangelio de San Juan, solo la verdad nos hará libres.
Luna creciente en Sagitario, Sol en Libra, este martes 8 de octubre del año 2024. Hoy es el día, tengo acá, de Internacional del Pulpo, Día Internacional de la Dislexia. Dice acá, de acuerdo a cifras estimadas, los niños disléxicos entre los 7 y los 9 años representan entre el 3 y el 6% de la población infantil. Ahora, el detalle está en cuando usted crece, es adulto y sigue siendo disléxico. Entonces las letras se le saltan. En fin, conozco a varios. Es el Día Internacional de la Podología. La podología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pies. Es el día de Ada Lovelace. Ada Lovelace fue la primera mujer que programó una computadora. El programa que hemos diseñado para el día de hoy, que hemos preparado, lo vamos a iniciar en Barcelona, España, con Giuseppe Gangi, el joven ingeniero y desarrollador de software que ha llevado el track, ha llevado la revisión de todas las actas. Han alcanzado ya 1000 mesas respaldadas con videos en su página macedoniadelnorte.com, en 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias. Hablamos de las elecciones venezolanas del 28 de julio. Macedonia del Norte es porque este señor Amoroso y el CNE dijeron que les habían hackeado la página desde Macedonia del Norte. La página, por cierto, sigue hackeada y en Macedonia del Norte no hay nada. Volveremos a hacer contacto hoy con Dainet Sierra, del equipo de meteorología de Telemundo 51, para seguirle la ruta a el huracán Milton. En Madrid vamos a conversar con Santiago de Viana. Él es un estudiante de Ingeniería de Computación en la Universidad Politécnica de Madrid. Y como wikipedista hizo una página, Venezuela's Planning. La idea es, él mezcla allí dos términos, Venezuela y explaining. Venezuela's Planning es para explicarle a los que no son venezolanos lo que pasa en Venezuela. El término de la realidad venezolana es tan compleja que cuesta mucho explicarla a los que no están familiarizados, no son venezolanos ni siquiera latinoamericanos. Para eso es Venezuela's Planning. Eso lo vamos a conversar con Santiago de Viana. En Ciudad de México vamos a conversar con el periodista José Sánchez Macías, Pepe Macías, a propósito de ese terrible, macabro asesinato del alcalde de Chilpancingo. El alcalde de Chilpancingo le asesinan cuando solo tenía 6 días en el cargo, le degollan y la cabeza la dejan encima de un automóvil. Luego vamos a conversar con Daniel Yargues. Él es oficial de Asuntos Públicos de FEMA. FEMA es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, por sus siglas en inglés, que por una parte ha tenido que ocuparse de la tragedia que ha dejado el paso primero de Helene y ahora de Milton, pero también ha tenido que ocuparse de una circunstancia política, dar desmentidos en todo continuos. Y aquí en Miami vamos a conversar con Raima Suprani. Nuestra querida Raima tiene la exposición en tiempo real en Miami Fine Art. Y el foro de hoy retomamos el foro. ¿Se puede dejar de ser celoso? Los celos, ese sentimiento tan perverso, atormentante, pues desde Otelo para acá, ¿se puede dejar de ser celoso? Lo vamos a abordar con 2 psicólogas, Alejandra Pérez en Bogotá y Adriana Rodríguez en Buenos Aires. Ese es el programa que hemos preparado para hoy, 8 de octubre del 2024. El 8 de octubre de 1920 nació Frank Herbert, el autor de la serie Dune, donde exploró profundamente la ecología, la política, la psicología humana, y ya se ha hecho con esa serie una saga cinematográfica muy interesante. Herbert falleció en 1986 a los 65 años. Hoy está cumpliendo 81 años Chevy Chase. Todos
Recuerdo cuando uno le preguntaba a mi papá, ¿para dónde vas, papá? Pa viejo. Pues todos vamos a la vejez. Chevy Chase, el eterno joven que comenzó en Saturday Night Live, ya tiene 81. Hoy está cumpliendo unos cuantos menos, 75, la gran Sigourney Weaver, la de Alien, la de los cazafantasmas, la de los gorilas en la niebla, la de Working Girl. Ella fue la primera persona en ganar 2 Globos de Oro el mismo año, por Working Girl y por Gorilas en la niebla. Estamos en los playoffs del béisbol y el 8 de octubre de 1956 se dio el único juego perfecto en una serie mundial cuando Don Larsen dejó a los Dodgers entonces en Brooklyn en 2-0. Larsen pichaba obviamente para los Yankees de Nueva York. Los Yankees ganaron la serie 4-3. El juego perfecto solo se ha dado 24 veces en toda la historia de Grandes Ligas y esa fue el único en una serie mundial. Hoy está cumpliendo 66 años la señora Ursula von der Leyen, doctora médica y política belga-alemana. Es la actual presidenta de la Comisión Europea. Hoy está cumpliendo 54 años Matt Damon, quien saltó a la fama tras el éxito de El indomable Will Hunting en 1997. Allí escribió el guión con Ben Affleck y se llevaron el Oscar. Y el 8 de octubre del 2001, el entonces presidente George W. Bush anuncia la creación de la Oficina de Seguridad Nacional, cuando estábamos ya en las postrimerías, pues, de los ataques del 9 de septiembre. El 8 de octubre de 1948 nació Johnny Ramone. Johnny Ramone, el guitarrista principal y el compositor fundamental de la banda Ramones. Lo curioso es que esta banda que nació en Queens en el 74, Ramones, ese era su apellido de verdad, pero los demás asumieron que ellos también eran Ramones. En realidad no tenían ningún parentesco entre ellos. El 8 de octubre de 1964 estaba en el primer lugar en el Reino Unido después de haber arrasado en Estados Unidos este caballero, el gran Roy Orbison, Pretty Woman. Y ese mismo día, el 8 de octubre de 1964 en Londres, en los estudios de Abbey Road, los Beatles entran a grabar El Editorial con César Miguel Rondón. Me escribe una amiga desde Lima, muy preocupada por los destrozos que está causando Milton en Miami. Y me muestra unos videos que evidentemente son falsos. Milton no ha llegado a Miami, no va a pasar por Miami, a menos que a última hora decida desviar su trayectoria, cosa que puede ocurrir, es poco probable, pero podría ser. Pero no ha pasado por Miami. En Miami ha llovido mucho, en la ciudad de Miami, o en esas ciudades que conforman Miami. Miami propiamente, Coral Gables, Coconut Grove, Doral, Hialeah, Miami Shores, Aventura, etcétera, etcétera. Algunas de estas ciudades tienen sistemas de drenaje realmente mediocres, limitados, y hay algunas partes donde unas cuantas gotas ya hacen que las calles se inunden, Doral y Hialeah principalmente. Pero no ha habido ningún destrozo en Miami. Estos videos que me manda la amiga muy preocupada por nuestro bienestar son falsos. Atención con lo que le envían a usted por las redes sociales. Las redes sociales tienen virtudes, cierto, pero tienen grandes inconvenientes. Se prestan de una manera terrible para la desinformación. Y por lo general nunca revisamos lo que nos dicen las redes sociales. Por ejemplo, en la red X, antes Twitter, la gente solo lee el titular. Cuando a usted le remiten allí algún artículo, por lo general nadie busca el artículo para entender el porqué del titular. Escribe Jorge Ramos un artículo en El País de Madrid sobre
esta compleja campaña electoral que estamos viviendo. Dice, una elección muy extraña. Los votantes tienen que responderse una pregunta el 5 de noviembre. ¿Qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos? Y habla del tema de la desinformación. Dice, por ejemplo, habla del tema de las redes sociales, de la información falsa, y comenta que lo que ocurrió durante el debate entre Harris y Trump. Allí, cito a Ramos, el expresidente dijo que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban comiendo a los perros y gatos de sus residentes. Esa es una mentira. No hay ninguna evidencia al respecto. Sin embargo, esa versión falsa se ha repetido millones de veces a nivel digital y no existe ningún esfuerzo colectivo para eliminarla de las plataformas. Con los perros y gatos de Springfield comienza una era en que el único censor o regulador es el propio consumidor de contenidos. Los gobiernos y las grandes empresas se han lavado las manos y por eso el futuro es aún más incierto. Es decir, está en usted, consumidor de información, consumidor de redes sociales, verificar si lo que le llega es cierto o no. El señor Trump, según abundante literatura ya sobre él, incluyendo los libros de su sobrina, que es psicóloga, al parecer se inclina por la mentira. Y ha dado información sobre lo que está haciendo la FEMA, Federal Emergency Management Administration, la Administración Federal para el Manejo de Emergencias. Información en este momento sobre lo que está ocurriendo con los huracanes. Tuvimos primero Helene y ahora viene Milton, que según el pronóstico va a ser el huracán más fuerte de este año. Pues bien, me llega esta información que leo para ustedes. En un momento en que la FEMA debería estar enfocada en ayudar a las víctimas de Helene y prepararse para Milton, está teniendo que gastar energía para luchar contra un diluvio insidioso, la desinformación de Donald Trump. FEMA ha tenido que asignar recursos para crear una página de respuesta a rumores en su sitio web para luchar contra las mentiras intencionales de Trump en la red X. Trump mintió cuando dijo que Biden se negaba a ayudar a las personas en áreas republicanas y que no atendería llamadas de los gobernadores republicanos en los estados más afectados. Pero ¿quiénes demostraron que estaba equivocado? Los gobernadores republicanos en los estados más afectados. El gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, dijo que está increíblemente agradecido por la rápida respuesta del gobierno. El gobernador republicano Brian Kemp en Georgia dijo que habló con el presidente Biden y el presidente le dijo, oye, ¿qué necesitas? Y yo le dije, ya sabes, tenemos lo que necesitamos, trabajaremos a través del proceso federal. Biden ofreció que si hay otras cosas que necesitemos, simplemente lo llamemos directamente. Cita textual para el gobernador republicano de Georgia. El director de la Agencia Federal para la Administración de Emergencias, FEMA, dice que la campaña de desinformación está desmoralizando a los trabajadores humanitarios. En el peor de los casos, la desinformación también está impidiendo que los estadounidenses necesitados obtengan la ayuda que necesitan, sugiriendo falsamente, por ejemplo, que las víctimas de un desastre tienen derecho a un cheque de FEMA de no más de $750. Eso es falso, eso es mentira. Dice la nota de prensa, mezclar política con la desgracia humana es lamentable. Ayer, después de que Matt Dixon de NBC informara que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha negado a atender las llamadas de Kamala Harris sobre la recuperación de Helene en su zona, la vicepresidenta comentó, cualquiera que se considere un líder debería dejar la política a un lado y poner a la gente primero. Cita textual. Eso obligó a que el gobernador DeSantis respondiera anoche en Fox News, diciendo que la señora Harris no tiene ningún papel en esto. Está tratando de politizar la tormenta. En fin.
9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 8 de octubre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Nicolás Maduro acusó de corrupto al exdiputado a la Asamblea Nacional y economista José Guerra, a quien también señaló que usurpar funciones del Banco Central de Venezuela con la administración del Observatorio Venezolano de Finanzas es un delito. Hay que cuidar a Venezuela, hay que cuidar la economía, porque hay muchos conspiradores como José Guerra, que tiene un observatorio de economía que es como un banco central paralelo. Él saca las cifras que le da la gana. Eso dijo textualmente Maduro sobre Guerra, asegurando que Guerra labora desde el exterior porque vive cómodo desde afuera con el dinero que se robó de Primero Justicia. Lo denuncio. En respuesta, José Guerra exhortó a Maduro a mandar al SEBIN a investigar su labor como funcionario y político. Textualmente, José Guerra dijo: Señor presidente, usted hoy me ha difamado. Trabajé durante 25 años en el Banco Central. Todo lo que he hecho ha sido por mi trabajo. No sé si usted puede decir lo mismo. Mande al SEBIN a investigar mi expediente. He vivido de mi trabajo. Eso lo dijo en las redes sociales. Rechazó los señalamientos de ser un banco central paralelo, dijo, haciendo referencia a los balances que mensualmente hace el Observatorio Venezolano de Finanzas. Usted me acusa de que estamos usurpando las funciones del Banco Central. Usted y su gobierno destruyeron el Banco Central, escondieron las cifras, manipulan las cifras, y nosotros hemos hecho un trabajo técnico para proveer al país de datos y cifras que hoy no se producen. Fin de la cita para José Guerra. Argentina e Italia afirmaron en una declaración conjunta que el resultado de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado mes de julio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral venezolano, dando como ganador al actual presidente Nicolás Maduro, carece de credibilidad y legitimidad democrática. Ambos países expresaron su condena a la represión continua y las violaciones de derechos humanos y demandan la liberación de los detenidos arbitrariamente, así como el respeto de un juicio justo. Cita textual. Asimismo, lamentan el clima de acoso a la oposición, culminado con una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, el candidato que ha resultado ganador de las elecciones según datos verificables publicados por la oposición y que se vio obligado a abandonar el país. Otra cita textual. La Corte Suprema de Estados Unidos, controlada por los conservadores y que en el 2022 eliminó el derecho federal al aborto, vigente desde hacía 49 años, rechazó a la administración Biden en un nuevo enfrentamiento sobre el aborto, dejando intacta una decisión de la Corte de Apelaciones que favorecía a Texas en una pelea por la disponibilidad del procedimiento en las salas de emergencia. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito dijo que Texas no estaba obligado, como por un memorándum del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que requiere que los hospitales ofrezcan el procedimiento en caso de emergencia para proteger la salud de la madre. La administración había pedido a la Corte Suprema que ordenara la reconsideración de esa decisión. Asolada por el caos electoral de 2020, Arizona está reforzando la seguridad para las elecciones de noviembre. Una nueva valla de hierro forjado rodea la oficina del condado de Maricopa, donde se contarán los votos el mes que viene. El día de las elecciones también habrá barreras de hormigón, junto con agentes vestidos de civil y policías montados. Se han añadido capas de seguridad, incluidas cámaras para proteger las máquinas de votación, y nadie sin autorización puede entrar en las salas donde se cuentan las papeletas. Se espera que el huracán Milton, la tormenta más fuerte del planeta este año, produzca graves impactos a medida que avanza hacia Florida. Si bien la tormenta se fortaleció a categoría 5 en el día de ayer, los pronósticos muestran que fluctuará en intensidad antes de tocar tierra finalmente mañana
como categoría 3. El peligroso ojo y la pared del ojo de Milton podrían tocar tierra en cualquier lugar, desde Cedar Key en el norte hasta Naples en el sur, posiblemente en las áreas de Tampa o Fort Myers. Más de 12 millones de personas están bajo vigilancia y advertencia de huracán, y más de 8 millones están bajo vigilancia de tormenta tropical. Muchos vuelos en la región han sido cancelados y se está produciendo un éxodo masivo a lo largo de las carreteras, ya que miles de personas siguen las órdenes de evacuación obligatoria antes de la llegada de Milton. Tras su activa participación en la campaña de Donald Trump, Elon Musk, el propietario de Tesla, SpaceX y la red X, ha planteado una nueva iniciativa ofreciendo $47 por firmar una petición en apoyo de la primera y la segunda enmienda, lo que podría ayudar a crear listas de votantes de tendencia conservadora a las que se dirigirá America PAC. Es una forma novedosa de recopilar datos valiosos de los votantes. Kamala Harris dará a conocer hoy una propuesta para brindar servicios de atención domiciliaria a personas mayores a través de Medicare. Se trata de un nuevo punto en su agenda económica que apunta a reducir los costos para otro segmento de estadounidenses, la llamada generación sándwich. Los adultos de ese grupo a menudo alternan entre el cuidado de los hijos y el de sus padres ancianos. Es una cohorte demográfica con un mayor porcentaje de votantes indecisos, según un alto funcionario de la campaña de Harris. La población estadounidense está envejeciendo a un ritmo más rápido, con aproximadamente 11,000 estadounidenses que alcanzan la edad de jubilación diariamente en este año 2024. Pero el gobierno federal solo brinda servicios de Medicare como asistentes de salud a domicilio en circunstancias muy limitadas. Los demócratas habían intentado previamente, pero no pudieron, establecer un beneficio de Medicaid similar en el año 2021. La minicampaña mediática de Harris continúa hoy en Nueva York con una aparición en vivo en The View de ABC. Más tarde, esta mañana estará a las 11, seguida de una aparición en el programa Sirius XM de Howard Stern a la 1 de la tarde y una grabación del Late Show de CBS esta noche con Stephen Colbert. Leo también con relación al tema de la guerra en el Medio Oriente que Israel extiende su invasión a todo el sur del Líbano y suma a otros 7,000 soldados a las operaciones. El número 2 de Hezbollah asegura que han dejado atrás la pérdida de el líder Nasrallah y conservan capacidades militares para hacer frente al Estado judío. Una nota dice, el número 2 de Hezbollah, Naim Qassem, ha dado su segundo discurso desde el asesinato del líder Nasrallah, en un tono más seguro que el primero, pero también desde un lugar sin identificar y a través de la cadena de televisión del partido milicia Al-Manar. Qassem ha vuelto a insistir en que la realidad de los combates con el lanzamiento cada día de entre 120 y 130 proyectiles contra Israel está mostrando que han dejado atrás la pérdida de Nasrallah. Ayer, cuando conversábamos en Tel Aviv con Nicole Michel, la periodista nos decía, acaban de lanzar misiles los hutíes desde Yemen, pero gracias a ese escudo antimisilístico, pues pudieron eludir los misiles. Lo cierto es que la guerra continúa y no pareciera tener fin. A las 9:33 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Han alcanzado las 1,000 mesas respaldadas con videos en macedoniadelnorte.com, en 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias. Esto es obra de Giuseppe Gangi, a quien dimos a conocer semanas atrás, porque fue el que le llevó el récord, el track, a todo el proceso de las actas. Vamos a Barcelona, allá en España,
¿dónde está Giuseppe? Giuseppe, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César, y muchas gracias por invitarme de nuevo. El 3 de septiembre fue la última vez que conversamos. ¿Qué has logrado del 3 de septiembre a esta fecha, un poquito más de un mes después? Pues muchísimo más, porque además de que tenemos más videos que respaldan la verdad de lo que sucedió el 28 de julio, también hemos podido hacer otras investigaciones porque tenemos también muchísimas más actas recopiladas, aunque todavía no están en la página, pero están por subirse también. Y también hemos podido verificar. Ujú. Sí, Sí. que hemos podido verificar también las actas a través por sorpresa, los simpatizantes de Nicolás Maduro publicaron sus votos en Internet, publicaron las papeletas con sus votos en Internet y nos dimos cuenta que tenían los mismos hashes, los mismos códigos que tenían nuestras actas. Así que fue una prueba más de autenticidad de las actas. A ver, por favor, Giuseppe, explica esto con calma, porque lo que acabas de decir es muy importante, porque es realmente revelador. A ver, paso por paso, ¿qué significa esto? Los chavistas se ven obligados a tomar la foto del acta para demostrar que votaron, ¿verdad? Sí, del comprobante de votación, de lo que imprime la máquina. Muy bien. Ellos muestran el comprobante de votación. ¿Y ese comprobante de votación qué dice? Ese comprobante dice, en grande dice el candidato por el que votaste, Ajá. pero en la parte de arriba aparece un código y ese código es el identificador único de la máquina. No hay otro código igual. Muy bien. Cuando tienes ese código, ¿qué haces? Buscas la máquina en cuestión. Correcto. Entonces, podemos buscar o el centro de votación o la máquina y encontrar el acta de esa máquina. Entonces, nosotros tenemos el acta de muchas máquinas que ellos imprimieron, donde ellos publicaron su comprobante de votación. Entonces, eso quiere decir que es imposible que hubiéramos podido saber o hubiéramos podido adivinar estos códigos únicos. Uh-huh. Estos códigos únicos solo los saca la máquina que imprime el voto. Entonces, gracias a eso, pudimos saber la autenticidad de nuestras actas por otra prueba más de la autenticidad de nuestras actas. En otras palabras, los propios chavistas maduristas te dieron la razón. Nos dieron la razón y no solo, y no ahora, sino con pruebas que habían ellos mismos publicado desde el 28 de julio. O sea, eso estaba ahí en Internet. Desde el 28 de julio lo habían publicado porque, como bien sabrás, ellos deben justificar el voto por su candidato para poder sobrevivir políticamente. Claro, cada uno se veía obligado a mostrar, sí, miren, yo fui a votar y voté por Nicolás Maduro. Sí, incluso en muchas ocasiones grababan videos que todo esto además es un delito electoral porque no podrías tomar ni fotos ni videos del acto de votación. Uh-huh. Y ellos lo hicieron porque se piensan que están por encima de la ley y entonces tomaron esta foto y en muchas ocasiones hasta videos de la máquina imprimiendo esa boleta. Y por el mismo lugar donde imprimió esa boleta, también imprimió el acta que tenemos nosotros digitalizado. Entonces, es una prueba irrefutable. Muy bien. ¿Y ahora en qué paso estás, Giuseppe? Bueno, además de eso, estoy trabajando bastante en encontrar videos que respalden las actas como lo venía haciendo, pero además de eso hemos logrado más de 1000 mesas respaldadas con videos. Uh-huh. Y eso va subiendo exponencialmente cada día porque tenemos, gracias a la difusión que hemos logrado en medios como el tuyo,
tenemos más personas que nos colaboran buscando videos y buscando no solo eso, sino el origen de ellos. Incluso tenemos muchos videos que tenemos desde diferentes ángulos, el mismo centro desde diferentes ángulos, porque las personas grababan desde diferentes teléfonos. Hazle un llamado a los oyentes, pues, para que puedan brindar la colaboración que necesitas, Giuseppe. Sí, bueno, les pido por favor que si pueden, si encuentran algún video o tienen algún video de su centro de votación, nos lo pueden enviar a través de la página web de macedoniadelnorte.com. Van hasta su centro de votación, entrando a estado, municipio, parroquia, centro de votación, y en la parte de abajo les saldrá un botón de subir video. Y ahí suben el video y ya está. No tienen que hacer absolutamente nada más. Y tienen tienen mi palabra de que esto es totalmente anónimo, y además el video se desenfocará, por lo que no podrán reconocer quiénes son los que participan en él. Ya. Hablando de Macedonia del Norte, ¿sigue hackeada la página del CNE, Giuseppe? Sí, ya está constituyendo lo que es un récord histórico a nivel mundial, de una página que está siendo hackeada por más de 2 meses. Pero también es una gran victoria para mi proyecto, para Macedonia del Norte, que tiene el mismo tiempo que... pero con los resultados y además con cada vez más pruebas de lo que sucedió ese día. Así que eso me alegra, porque somos una página muy, muy consultada, y es increíble cómo una persona solamente puede hacer lo que no puede hacer una organización multimillonaria como lo es el CNE. ¿Han tratado el señor Amoroso, alguien del CNE, o sencillamente del gobierno o del partido de gobierno, de contactarte, Giuseppe? Pues no directamente, pero sí han mandado a gente relacionada a decirme cosas, pero como siempre, pues yo me mantengo enfocado en mi trabajo y en tratar de mostrarles a todos la verdad de la manera más fácil posible y hacerla llegar a todos lados, y a eso me dedico. A ver, no es que han llamado para conversar contigo, sino para decirte cosas. Sí, para decirme cosas. Incluso uno de los candidatos presidenciales que ellos mismos ponen, incluso me ha escrito por mensaje directo, insultándome a mi persona, y ha mandado a gente relacionada a ello. Bueno, no digas el nombre del candidato, pero me lo estoy sospechando. Sí. Bueno, pero igual... También he recibido muchos ataques en la página como tal, o tratan de buscar vulnerabilidades, pero sobre todo yo lo puedo controlar porque, pues, es mi trabajo y lo hago, y al final es lo que toca, lo que uno tiene que hacer. Así es, como dice el dicho, pa'lante es pa' allá, ¿no? Sí, así es. Giuseppe, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Y te felicito por el gran trabajo que has hecho. Gracias a ti. Giuseppe Gangi, el ingeniero y desarrollador de software, el creador de esta página macedoniadelnorte.com, nos habló desde Barcelona, España. Vamos a una pequeña pausa y al regreso hablamos de Milton y su trayectoria. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Este es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en Estados Unidos en temas migratorios. Ella está licenciada
para trabajar temas de migración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Y si estás en Venezuela, puedes llamar al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Si estás en Caracas, solo 771-3040. Esa llamada, sin costo adicional, va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. La puedes seguir en la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. 305-468-0044. Y ahora hacemos de nuevo contacto con Dainet Sierra del equipo meteorológico de Telemundo 51. Dainet, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César, el placer todo mío de estar acá con ustedes para, pues por supuesto, compartir esa última información que tenemos sobre Milton, un sistema que sin duda nos ha dejado a todos muy sorprendidos con esa rápida intensificación que estuvo presentando en el día de ayer. ¿En qué categoría está en este momento, Dainet? En este momento, su categoría es 4, presenta vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora, y en parte este cambio estructural del sistema tiene que ver con procesos internos que tienen o sufren huracanes tan intensos que comienzan a estructurarse de una nueva forma, y entonces eso permite que el sistema pues fluctúe en intensidad, y de hecho no se descarta que un poco más tarde en el día de hoy pudiera incluso ser otra vez un huracán categoría 5. Es algo por supuesto que vamos a estar monitoreando, aunque sin duda sí ya se espera que ese pico de intensidad haya quedado en el pasado y que hayan sido esas 180 millas por hora que se registraron en la jornada de ayer. ¿De qué depende, Dainet, que suba o baje la velocidad de sus vientos? Bueno, todo eso depende mucho de cuán organizado esté el sistema. Algo que ayudó mucho a Milton en las últimas horas a ese periodo de intensificación fue las aguas cálidas del Golfo de México, que ese factor por supuesto va a estar todavía, pero era un sistema bien compacto, bien cerradito. De hecho, los vientos huracanados, por ejemplo, abarcan apenas unas 30 millas, así que realmente no es un huracán tan expansivo como otros, pero lo que va a ir cambiando en los próximos días es que a medida que él comienza a avanzar un poquito más al nordeste, va a encontrarse con una zona de baja presión que va a estar bajando, digamos, desde la porción continental de los Estados Unidos hacia el Golfo, y esa baja presión en altura, como sabemos, las bajas presiones tienen vientos que están contrarios a la manecilla del reloj, le va a empezar a proporcionar viento en altura del oeste. Y eso va a ayudar un poco a que el sistema, que no tenga una estructura vertical tan simétrica, tan cilíndrica, entonces comience a desorganizarse un poquito más, y quizás aire seco le pueda comenzar a entrar al sistema, y pues todo eso pudiera ayudar a limitar esa intensificación, sobre todo a partir de mañana miércoles, cuando ya vaya acercándose a la costa oeste del centro de Florida. Pero aún así es válido mencionar para todos los residentes que están sobre todo en esas zonas de avisos por huracán o aviso por marejada ciclónica, a pesar de que el sistema se va a debilitar, va a ser un poderoso huracán categoría 3 con vientos de 125 millas por hora, así que no se puede bajar la guardia aunque el sistema pierde intensidad. Muy bien, ¿a qué hora están estimándose su entrada en tierra firme ya, Dainet? Por ahora se espera, ese margen ha ido cambiando porque ha ido ajustándose esa velocidad de traslación, pero se espera por ahora, según el boletín de las 5 de la mañana, que vuelve a actualizarse a las 11, que se entre en la noche de este próximo miércoles, la madrugada del jueves. Así que esa sería la ventana de tiempo en la que este sistema pudiera estar impactando en algún punto cerca de Cedar Key o al menos hasta Bonita Beach. Todo ese sector de la costa debe estarse preparando ya para el impacto de un poderoso huracán categoría 3. La ciudad más importante en toda esa zona es Tampa. ¿Qué noticias manejas de los procesos de evacuación en toda esa zona, Dainet? Bueno, definitivamente, incluso durante nuestro noticiero en hora de la mañana estuvimos viendo cámaras en vivo que llegaban desde la I-4, la I-75, y se veía bastante movimiento de personas que imagino les hayan llegado estas órdenes de evacuación que son, repito, obligatorias, y es válido mencionar que todas esas personas a las que les llegan este tipo de
de requerimientos, pues deben hacerlo, porque no estamos hablando, por ejemplo, para poner algo que pasó recientemente, Helene, que ni siquiera tocó en tierra en el área de la bahía de Tampa, sino un poco más al norte, estuvo generando penetraciones del mar de unas 7 pies de altura. Lo que se está esperando por ahora, lo que se maneja en ese pronóstico es que pudieran estar alcanzando entre 12 hasta 15 pies, o sea, prácticamente el doble. Y hemos visto ya imágenes de esa destrucción que estuvo ocasionando este sistema Helene con esas penetraciones del mar, así que imagínense lo que pudieran causar esas marejadas de hasta 15 pies de altura. Así que sin dudas es un escenario bien triste, pero alarmante, por así decirlo, así que las personas no lo deben pensar 2 veces. Si recibieron órdenes de evacuación, tienen que hacerlo. Es importante porque sabemos que nos duele mucho a veces dejar atrás nuestras propiedades porque las hemos construido con el sudor de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, pero la vida sin duda está por encima de todo eso. Sin duda. Cuando pongamos que se cumplen los pronósticos, Dainet, ¿cuándo sale de la península el huracán? Y seguiría rumbo hacia el Atlántico, ¿verdad? Sí, se espera de hecho que el sistema ya en las próximas 60 horas esté ya moviéndose sobre aguas del Atlántico, así que aproximadamente, déjame buscar bien acá para el día, porque con las horas como que la cuenta no me alcanza mucho. El jueves, ya en horas de la tarde, pudiera estar saliendo sobre aguas del Atlántico, todavía pudiera ser un huracán categoría 1, y es por eso que ese aviso de huracán se extiende hasta gran parte de lo que es la costa este del centro de Florida. Ya después, una vez comienza a moverse sobre aguas del Atlántico, el sistema va a hacer una transición a un sistema extratropical y bueno, ya se va a estar moviendo sobre el Atlántico, y para nosotros acá en los Estados Unidos dejaría de ser una amenaza y comenzaríamos definitivamente, en ese momento ya es que realmente comenzaríamos a ver esas imágenes que por ahora yo no quiero ni imaginar. Dainet, he oído con alarma, ojo, el huracán puede cambiar su trayectoria. ¿Es eso posible? Que de repente cambie y baje hacia Miami, por ejemplo. Mira, es una pregunta, créeme, que me han hecho muchas personas. Comprendo que existe ese miedo, existe esa preocupación, porque al final, como decimos, es la naturaleza, es nuestra atmósfera, y a lo mejor no tenemos cómo controlarla, realmente no tenemos cómo controlar lo que pasa con estos sistemas, pero sí pudiéramos decir que en los últimos años, con los avances de la tecnología, con los avances de los modelos que tenemos, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial, tenemos también mejores satélites, tenemos aviones cazahuracanes más capaces de traernos más datos cada periodos más frecuentes, y todo eso nos ayuda precisamente a contar con más datos que le entramos a los modelos de pronóstico, que sin dudas cuando se hacen esas verificaciones de errores se ve considerablemente una disminución en los últimos años, sobre todo en trayectoria. La intensidad es algo que todavía cuesta un poquito más pronosticar, pero realmente de trayectoria es un poco, digamos, ha sido más certero ya en los últimos años, y definitivamente los ciclones, como otros elementos o fenómenos en nuestra atmósfera, no se mueven por sí solos. Ellos responden a patrones de comportamientos, por así decirlo, de niveles más altos de nuestra atmósfera. Así que este sistema va a estar siendo empujado, levantado por esa baja presión que les mencionaba, así que los modelos hasta ahora coinciden en que ese sería el pronóstico, así que no espera realmente un cambio en su trayectoria. Y la última pregunta para el día de hoy, ¿qué podemos esperar aquí en el sur, en la ciudad de Miami? Mira, en el sur de la Florida, por varios días, ya lo hemos estado mencionando, estamos monitoreando el potencial de inundaciones, sobre todo porque nos ha llovido mucho en los últimos días en respuesta a ese frente y a esa baja que han estado sobre nuestro sector, y ya hoy van a comenzar a alejarse, y de hecho eso es lo que va a permitir a que Milton comience a ganar en latitud. Así que nosotros vamos a tener todavía algunos periodos de lluvias, pero no va a ser ya como estas lluvias que hemos visto en estos días, que han sido más bien constantes. Van a ser lluvias que llegan por ratos porque llegan en bandas, así que vamos a tener periodos de tregua, por así decirlo, y algunas lluvias con tormentas. Vamos a tener también vientos con fuerza de tormenta tropical, y es por eso que tenemos ese aviso de tormenta tropical desde las 8 de la mañana para Miami-Dade, Broward y Palm Beach, así que vientos quizás entre 39 y 57 millas por hora. Yo sobre todo llamo la atención con objetos pequeños en los patios, quizás las decoraciones de Halloween, y algunos tornados aislados, sobre todo mañana miércoles, porque eso es algo que es típico de estos sistemas cuando se acercan a tierra firme, pero realmente no es algo como para alarmarnos, sino tomar precauciones con estos aspectos que les mencioné.
Dainet, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, para nada, un placer, ya que estamos el equipo de Telemundo 51, pues dispuestos a informarles, a compartir con ustedes lo último en relación a Milton y a lo que pasa en el sur de la Florida. Así es. Dainet Sierra, gracias. Dainet se graduó, tuvo su licenciatura en meteorología en el 2014 en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas en La Habana, y luego fue profesora en la universidad. Y desde el 2017 forma parte del equipo de Telemundo 51. Invitamos a que estén pendientes de los avances y de los noticieros de Telemundo 51. 9:57. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el Premio Nobel de Física 2024 es para John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton por descubrimientos fundamentales e invenciones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales, según informó este martes la Real Academia de las Ciencias sueca. Hopfield, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones contenidos en datos. Por el otro lado, el señor Hinton, de la Universidad Canadiense de Toronto, inventó un método que puede descubrir de forma independiente propiedades en datos y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se usan hoy en día. Todo esto evidentemente contribuye al área de la inteligencia artificial. César. Bueno, así como hicimos ayer con el Premio Nobel de Medicina, tendremos que llamar a alguien que nos ponga en cristiano todos estos avances, ¿no? Para entenderlos más rápidamente. Sí, señor, eso justamente estaba pensando. Muy bien, gracias, Flor Alicia. A ver, ¿qué significa Venezuela's Planning? Pues Venezuela's Planning es la combinación parasintética de dos palabras, Venezuela y explaining. Y tal como se dice, es para explicar a Venezuela. Todo arrancó en Caracas Chronicle, que lanzó una campaña Ask a Venezuelan, pregúntale a un venezolano, y esto porque la realidad venezolana es difícil de explicar. Pues bien, Santiago de Viana, estudiante de Ingeniería de Computación en la Universidad Politécnica de Madrid, nos ha llevado a este término, Venezuela's Planning. Vamos hasta Madrid para hablar con él. Santiago, muy buenos días. Muy buenas tardes por allá. Muy buenos días para ti, César, y muchas gracias por tenerme acá. ¿Qué es Venezuela's Planning? Muy bien, como bien comentas, es el fenómeno que ocurre, se usa para describir el término cuando principalmente extranjeros, dígase, personas que no han vivido en Venezuela o no han vivido la crisis o que no son venezolanas, intentan explicar y muchas veces a los mismos venezolanos sobre la misma situación. Hay muchas veces que de manera errada en principio. Este es un término que data de al menos de 2019, cuando ocurre lo que es la crisis presidencial y bueno, todo lo que fue la percepción desde afuera. Ya. Y existe como tal, entro yo en alguna página que... Como usuario, ¿qué debo hacer? Sí, bueno, hay muchos lugares donde ya se ha utilizado el término. Entre los primeros portales que lo utilizan, además de las redes sociales de Twitter, está ProDaVinci y Global Voices, hicieron artículos al respecto. También hay una página llamada Urban Dictionary que es para ese uso más coloquial, o incluso entre nosotros, entre los internautas, o de memes, expresiones similares. Pero... actualmente, bueno, el portal el más reciente, el último donde se encuentra es precisamente en Wikipedia, bueno, donde he buscado como resumir o dar un panorama de aquellos usos del término. ¿Y quién alimenta Venezuela Explaining? Este fenómeno, quienes
mayormente lo practican son personas, bueno, generalmente o estadounidenses o europeas, ¿no? De tendencias así de izquierda, Ujú. pero hay una característica esencial que es esa intención de como de superioridad o ese sentimiento, incluso con respecto a los mismos venezolanos, porque hay personas de izquierda o, bueno, que eh, crítica, que justamente reconoce justamente lo que me ocurre en la situación y, bueno, que escucha a los mismos venezolanos o que intenta ver de la manera crítica y ya luego hay otro sector que cabe destacar que ya es minoritario, cada vez es menor, pero que es más doctrinario, de que es más intransigente y bueno, Ujú. sigue muy alineado con esas ideas, con esos dogmas, que bueno, precisamente distorsionan la realidad, a decir verdad. ¿Y qué le sugieres tú a nuestros oyentes? Por ejemplo, alguien que está escuchando esta conversación y se interesa en el tema, quiere conocer Venezuela's Planning, ¿qué hace? Daría el mismo consejo que le doy, bueno, incluso a los mismos españoles, incluso a mis mismos amigos, tanto venezolanos como españoles en general, es que, como dijo Caracas Chronicle en su momento, que le pregunten a los mismos venezolanos. Si hay, por ejemplo, yo creo que hoy en día hay mucha conciencia de lo que es la crisis de la situación, pero siguen habiendo quizás detalles o quizás la actualidad, ahora estamos en boga, está de nuevo vigente con las últimas elecciones, ¿no? Entonces esos detalles siempre se pueden afinar preguntándole a los mismos venezolanos, preguntándole a las mismas personas que o han salido del país o que se pueden mantener en contacto, sea por chat o lo que sea, Ujú. que hoy en día no es difícil, es bastante fácil encontrar a un venezolano y de iniciar esa conversación. Y creo que, sin lugar a dudas, esa experiencia personal, empírica además, me ayuda por esa parte a dar, sin lugar a dudas, un mayor entendimiento de la misma situación. Muy bien. Santiago, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, tengan un buen día. Santiago de Viana, estudiante de Ingeniería de Computación desde Madrid. 10:04 al regreso del foro en el día de hoy. ¿Se puede dejar de ser celoso? Los celos, qué sentimiento tan terrible, tan fuerte. Puede ser realmente perjudicial, puede acabar con cualquier tipo de relación. Pero ¿se puede dejar de ser celoso? ¿Se puede dejar de ser celosa? Esa es la pregunta que nos convoca en el día de hoy. En la ciudad de Bogotá está Alejandra Pérez. Ella es psicoterapeuta, magíster en psicología clínica sistémica. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, César. También gracias a ti por la invitación. Y más abajo en la geografía, en la ciudad de Buenos Aires, está también la psicóloga clínica y psicoanalista Adriana Rodríguez. Adriana, muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, César. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿qué son los celos, Alejandra? Los celos son una emoción compleja que aparece casi siempre como respuesta a una sensación o una percepción de amenaza. Generalmente en un vínculo, este vínculo puede ser significativo y suele ocurrir que es de esos vínculos más cercanos. Pero esta sensación de amenaza no necesariamente tiene que ser real, o sea, aparece como una percepción y ahí es donde está como el punto interesante que lleva a que podamos ver necesariamente para cada persona qué significa y qué está despertando, qué está generando en sus verdaderas necesidades. Interesante, los celos no necesariamente obedecen a algo real, según lo que acaba de decir Alejandra. ¿Qué definición nos podrías dar tú, Adriana? Sí, efectivamente. A ver, cuando hablamos de los celos, yo creo que es importante saber que se trata de un estado afectivo displacentero, efectivamente, como decía Alejandra, que puede ser real o fantasiado, eh, y que puede ser sentido por cualquier ser humano. A ver, pues, esto lo sentimos desde muy temprana edad, ¿no? Ujú. Ya sea por la presencia de un nuevo hermano o por quizás compartir el amor de mamá con papá o con algún otro ser en el mundo, ¿no? Pero sí creo que es importante reconocerlos
para poder trabajar sobre eso, ¿no? Creo que lo más importante es esto, de que además de qué habla también del lugar que buscamos constatar en el otro. No es qué lugar tenemos nosotros para el otro, ¿no? Ujú. Frente a esta amenaza de perder a alguien amado. A ver, y dijiste el término científico, técnico que utilizan ustedes, los psicólogos, los terapeutas, trabajar los celos. Cuando dices, Adriana, trabajar los celos, ¿qué quieres decir? Bueno, a ver, lo que recomendaría siempre es poder tener un espacio de reflexión, como un espacio de psicoterapia o psicoanalítico, para poder pensar a qué remiten esos celos. Casi siempre tiene que ver con, más allá de que la situación incluso pueda ser real, que digamos que estos celos puedan ser fundamentados, creo que es importante reflexionar acerca de qué es lo que hace surgir en nosotros esto, ¿no? Y casi siempre puede tener relación con quizás aspectos inconscientes, nuestros modos de vincularnos con el otro, ¿no? Experiencias traumáticas previas. Y creo que por eso es importante quizás darse un espacio para pensar qué nos lleva a sentir lo que sentimos. Te hago entonces a ti la pregunta, Alejandra, con la que hemos convocado la conversación de hoy. ¿Se pueden superar o curar los celos? Pues claro que se puede porque digamos que los seres humanos no somos nada determinados. Esta es una emoción. Sin embargo, yo diría, no es que tengamos que dejar de sentir la emoción, sino que cada vez tenemos y necesitamos ser más conscientes de qué despierta, de qué nos está convocando, de qué reto nos está trayendo, de cómo está siendo adaptativo o no, porque una cosa es lo que yo siento y otra es lo que decido hacer con lo que siento, que es lo que creo que suena más retador para muchas personas. Tener la emoción y no saber qué hacer con ella, porque en general creo que todos estamos en este proceso de aprender que las emociones podemos hacer muchas cosas con ellas. Unas es dejarlas de lado, otras es reconocerlas, otras es transitarlas, tramitarlas y ver de verdad que nos convocan, pero este trabajo también requiere de cada persona. O sea, uno puede decidir ver qué hacer con esto o puede también asumir una postura que creo que es donde vienen más problemas, de que tengo que controlar la conducta del otro o queda de otro o queda fuera de mí lo que tengo que hacer para yo sentirme bien conmigo misma o sentir seguridad en mí. Entonces, esta es la convocatoria real. Si lo vamos a trabajar es para asentar ese nivel de seguridad interno que cada uno tenga y que le pueda permitir disfrutar el vínculo con el otro y no más bien estar en una sensación como displacentera en ese vínculo con el otro. Adriana, ¿cuál sería lo contrario del celoso o la celosa? Lo contrario. A ver, creo que partimos de la base de que cualquier persona puede sentir celos. El problema está en el nivel de intensidad y la afectación que esto puede tener en nuestra vida y en el vínculo que sostenemos con el otro. Lo contrario, creo yo que sería, me parece, poder sostener un nivel de comunicación con tu pareja o con quien sea que pueda sostener este vínculo y saber que el otro no es un objeto que nos pertenece, es simplemente otra persona con la cual tenemos un vínculo y es importante respetar su intimidad también. Sí. Habrás conocido, habrás Y eso oído. hace las bases. Sí. Te hago la pregunta de lo contrario al celoso o la celosa, porque habrás oído la frase de reclamo: tú no me quieres, es que tú no me celas. ¿Qué pasa en ese caso, Adriana? Yo creo que no hay que romantizar los celos. No creo que los celos sean una demostración de amor. Los celos tienen que ver con inseguridades, con miedos, con un control sobre el otro y de pensar al otro como entonces a alguien o algo que nos pertenece. En ese sentido, sí, no creo que eso sea una demostración de amor. Creo que sí, pensamos, cualquier ser humano piensa que eso es una demostración de amor, me parece que hay que revisar, entonces, esa persona tendría que revisar
a qué remiten estos celos, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo tenemos con el otro? Que si el otro no me trata de este modo, como si yo le perteneciera, entonces no me ama, ¿no? Creo que esto tiene que ver con la historia particular de la persona, probablemente. Me gustaría tu opinión al respecto, Alejandra. Los celos, la persona amada como propiedad. De hecho, eso es lo que más violencia ha generado en el mundo, probablemente. Sentirnos que nos podemos relacionar con los otros como si fueran una propiedad. Y viene del hecho de lo que implica como arreglar las cosas o sanarlas o intentar controlar afuera y no remitirnos a ese mensaje interno. Ciertamente que uno puede expresar en algunas ocasiones celos, habla de una importancia que tiene el vínculo para mí. Entonces, si a mí me interesa este vínculo, yo quiero cuidarlo. Pero las formas en las que trato de cuidar este vínculo y los permisos que me doy para cuidar este vínculo no necesariamente generan la cercanía, sino que muchas veces lo que generan es agresión, violencia, intimidación, sí, abuso incluso del espacio del otro. Entonces, yo creo que también es importante hacer esta reflexión interna de, primero, qué me genera a mí, qué es lo que de verdad quiero, porque si yo quiero acercarme a alguien, ahorita cuando hiciste la pregunta del opuesto, yo lo pensaba en términos de apego. El apego seguro es un apego que puede expresar, que puede preguntar, que expresa su cariño, ¿sí? Que puede recibir el cariño, que negocia sus necesidades. Entonces yo decía, una persona que cada vez más tramite esas emociones, que use su voz, que se acerque, que plantee, puede disminuir este tipo de conductas y más bien generar un vínculo mucho más cercano con el otro, o sea, donde se chequee, donde verifiquemos, mira, yo tuve esta impresión, esto va por ahí, no va por ahí, de manera que se puedan cuestionar ideas que, tal cual como decía Adriana, pueden venir desde muy, muy antes en su infancia, en sus relaciones, tenemos sensaciones de amenaza, tenemos sensaciones de abandono, entonces se empiezan a reproducir como esas dinámicas afuera y uno empieza a tener como sus fantasmitas ahí que aparecen y creer que en este vínculo puede pasar eso. Pero también eso es parte de la evolución y eso también es lo que nos trae cada vínculo. Poder aprender a relacionarnos mejor y a tener cada vez más certeza de lo que estamos construyendo juntos, ¿no? Sí. Adriana, Alejandra incorporó un elemento que es muy importante, la violencia en la relación. Claro, como bien advertiste, se siente celos de los hermanos, de los amigos, en fin. Los celos es un sentimiento muy generalizado, pero en este caso, por ejemplo, hablando de la pareja, cuando vamos a la violencia doméstica, por ejemplo, ¿qué valor, qué importancia tienen los celos cuando se desata ese tipo de violencia? ¿Y cómo se podría evitar? Sí, a ver, creo que en su caso más extremos los celos son graves y peligrosos, pueden ser graves y peligrosos. Cuando hablamos de este tipo de fenómeno, digamos, de unos celos más patológicos, el término sería celotipia, sí, se dan como una serie de comportamientos en la persona que buscan todo el tiempo supervisar a esa otra persona con la que se tiene el vínculo, de estar todo el tiempo exigiéndole algún tipo de presencia, de explicación, etc. No hay una relación real entre lo que piensa la persona y siente la persona que tiene los celos, digamos, con lo que efectivamente está sucediendo en la realidad objetiva, ¿no? Hablamos de que existe una especie de certeza en relación a lo que sucede con el otro. Así mi pareja me está siendo infiel, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de que ya estos celos podrían ser incluso delirantes. Y en esos casos sí, es peligroso, hay que buscar ayuda, porque por lo general, digamos, emergen situaciones de violencia a partir de ahí, ¿no? Y esa celotipia, la persona puede estar en peligro. ¿Y esa celotipia es curable? ¿Se puede superar, Adriana? A ver, qué pregunta compleja. Creo que en ese caso va a depender de la persona, por supuesto. Digamos que la celotipia es un síntoma, es un fenómeno dentro de una estructura de personalidad que habrá que ver de qué se trata, ¿no? Y de qué hay, cuál es la historia de esta persona, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí creo que la ayuda profesional es importantísima en ese caso y hay casos incluso en los cuales es importante también la intervención de organismos que puedan proteger a la otra persona que está involucrada en ese vínculo. Bien, el tiempo se nos vino encima, de manera que te voy a dejar a ti, Alejandra, la palabra para que nos brindes algún tipo de conclusión. Pues yo creo que es importante que podamos cuestionarnos cuando tenemos precisamente ese tipo de certeza sobre el vínculo y que podamos mirar adentro y ver qué nos generan también nuestras emociones, a dónde nos llevan, a qué nos invitan, a cuestionarnos un poco y no quedarnos solamente con nuestras ideas en la cabeza, sino que si estamos en un vínculo podamos chequear, porque lo que ayuda a verificar que esto que está pasando en mi cabeza y esto que está pasando aquí sea más real es el otro también, que me devuelve un poco de humanidad, que me dice cómo está sintiendo esto que yo estoy haciendo, que me devuelve un poco también de mí para poder observarme y mirarme en esos puntos ciegos. Y creo que cada persona puede también hacer una invitación a explorar, autoconocerse, a atravesar las emociones, a chequearlas, a conversar incluso con ellas. Bueno, ¿qué me estás planteando? ¿A qué me estás invitando? Y hacer un puente de camino, sobre todo porque los celos no ocurren solos, ocurren en el vínculo con el otro. Entonces sería una invitación para que también eso se tramitara con el otro, no solamente alejado. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias también a ustedes. Adriana Rodríguez, psicólogo y psicoanalista en Buenos Aires, y Alejandra Pérez, psicóloga clínica sistémica en Bogotá. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso vamos a ir a México y también vamos a conversar con Daniel Yargues. Él es oficial de Asuntos Públicos de la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión 107.1 FM. Son las 10:24. Anota este número: 305-468-0044. 305-468-0044. El teléfono de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Sí, ella es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia manejando temas migratorios en Estados Unidos. Está licenciada para hacerlo en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de manera que donde te encuentres, ella se va a ocupar de tu caso. Y si estás fuera, si estás en Venezuela, este es su número: 0212, el sufijo de Caracas, 771-3040. 0212-771-3040. En Caracas solo marcas 771-3040 y esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí en la oficina de María Trina en Miami. María Trina Burgos, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. El alcalde de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado el pasado domingo, 6 días después de haberse juramentado en el cargo por el cual fue elegido, representando a la coalición opositora PRI-PAN-PRD. Su cabeza fue encontrada en el toldo de una camioneta, en la que dentro estaba su cuerpo. Esto ocurrió en la colonia Villas del Roble, en el oriente de la capital de Guerrero. Hoy, la nueva presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, presenta una reforma a la ley del Poder Judicial. ¿Quién era Alejandro Arcos Catalán? ¿Por qué le asesinaron de una manera tan salvaje y macabra? Vamos a Ciudad de México, allí está José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Querido César, gracias a ti, te mando un abrazo a ti y a tu enorme público. Pues, ¿por qué lo asesinaron?
Aún las investigaciones no han encontrado por qué de esta manera, lo que todo apunta a que se trata de un mensaje, querido César. Un mensaje en el que el alcalde, es decir, digamos, la persona que está encargada de gobernar esa entidad, que es la capital, además del estado de Guerrero, pues fue asesinado de esta manera tan macabra. Yo lo calificaría ya como terrorismo, porque es lo que están intentando hacer estos grupos, sembrar el terror en las comunidades donde viven. Nada más y nada menos, esta colonia que describes donde apareció es una colonia muy céntrica. Cualquier niño en la mañana que fue a la escuela, cualquier adolescente, cualquier joven que pasó por ahí, se encontró con esta terrorífica escena. ¿Y qué está pasando, querido César? Pues es nada más y nada menos que un mensaje del crimen organizado que le está diciendo a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que hoy cumple justamente una semana ya en el cargo. Le está diciendo, aquí los que mandamos somos nosotros. Somos nosotros los que decimos cómo, cuándo y dónde en este lugar. Lo que pasó este fin de semana, el domingo en específico, ha sido una concatenación, querido César, de varios hechos. Guerrero en específico es una zona, Guerrero, para darle un poquito más de contexto al público, Guerrero es el estado que alberga Acapulco, una de las playas más importantes que tenemos aquí en nuestro país, y es histórica además, ¿no? Este estado está lleno de sierra, y bueno, pues en estas sierras está enquistado el crimen organizado. Es tremendamente violento. Además, durante los últimos 4 días, a este presidente municipal no solamente lo amenazaron, también le asesinaron a su segundo de a bordo el viernes y 4 días antes a su secretario de Seguridad Pública. Es decir, hubo una serie de avisos de lo que estaba ocurriendo. Y a pesar de todo, bueno, pues no hubo una protección a este personaje y lo asesinan en la que Ahora, ya vimos. Pepe, Dime. la señora Sheinbaum se estrena sin mayor variante, da sus mañaneras también, ¿no? Me entero que en la mañanera hace alusión al caso, no le da el pésame a la familia, no pareciera que se haya condolido por la tragedia. ¿Qué dijo la señora Sheinbaum de este asesinato? Lamentó el asesinato, lo calificó como algo lamentable hasta ahí. No fue más allá, no pasó más allá, y justamente nosotros por acá de este lado decimos, bueno, pues no es algo lamentable, esto es terrorismo, esto va mucho más allá. Y creo que el mensaje, a ver, ¿qué está pasando? Hoy, César, la presidenta Claudia Sheinbaum va a presentar su estrategia de seguridad, que todos esperemos que vaya mucho más allá de los famosos abrazos y no balazos de su antecesor, que solamente provocó que el crimen organizado se volviera más fuerte y más violento. Hoy está presentando esta estrategia de seguridad. La presidenta sigue en la misma tónica, sí, prácticamente con las mañaneras, con estas conferencias que ahora ella las ha denominado las conferencias del pueblo. Y bueno, pues ella sigue en la misma tónica. Solamente en los primeros 6 días de gobierno de Claudia Sheinbaum han asesinado ya a más de 265 personas. Más o menos un promedio. 265 personas han sido asesinadas en los 6 días que lleva Claudia Sheinbaum como presidenta. Nada más, la violencia es sin duda el tema más importante que tiene que resolver ya la doctora, porque eso es en Guerrero. En Sinaloa, lugar donde vive o vivía el Chapo Guzmán, los narcotraficantes más importantes, llevamos 25 días de violencia. Diario hay por lo menos 7 personas asesinadas. La presidenta lo que tiene que poner es manos sobre la mesa, dar un golpe sobre la mesa y poner la estrategia, porque regresando al tema de Chilpancingo, César, es un mensaje clarísimo de lo que está ocurriendo y están diciendo ellos. No solamente nosotros mandamos porque aquí tenemos el control, sino además te arrancamos a la autoridad que tú me digas y la cercenamos y la decapitamos. A ese grado están llegando los grupos de crimen organizado, sobre todo en esta zona de Guerrero. Entonces, lo importante es cómo y qué es lo que va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a seguridad se refiere, porque de ahí va a partir todos estos próximos 6 años que tiene como gobierno. Y además, bueno, pues esperemos que ahora sí exista ya algo que descienda el número de asesinatos. Nada más como dato, el presidente anterior acabó con 199,000 mexicanos asesinados en 6 años. 199,000. Es una locura. Esta señora Sheinbaum puede superar ese récord lamentable. Ahora, es una pena porque es un debut que, no sé, se limita a decir esto es algo lamentable, no promete acción. Los narcos, los criminales le están diciendo aquí mandamos nosotros y ella no dice nada, pues entonces le está dando la razón al narco, a los criminales. ¿Qué va a pasar en México?
Pues pareciera lo que los mexicanos esperaríamos sería un discurso diferente, un discurso, sí, en el que se tengan que atacar las razones por las cuales los jóvenes y las personas se meten en el crimen organizado, pero también el otro lado, querido César, que tenemos una fuerza ahora militar, como es la Guardia Nacional, y militares que pueden pelear y que pueden abatir. Hoy lo cierto, César, es que después del sexenio anterior, los criminales no le tienen miedo al gobierno. Los criminales... Antes del gobierno anterior, si se topaban con una patrulla militar, se daban la vuelta y se regresaban por donde vinieron. Hoy se los topan de frente, los balacean y se van. No tienen miedo. Entonces, lo que esperamos los mexicanos, o lo que debería de venir con esta estrategia, es un combate frontal y directo a lo que está ocurriendo hoy en el gobierno y en nuestro país. Con es que el tema del mensaje de la decapitación es brutal. Claro, o sea, es claro, brutal, sí. es sanguinario, es cruel, va mucho más allá de cualquier ser humano. No se imagina decapitando a otra persona, ¿me explico? Entonces, creo que el mensaje de la presidenta debería de venir por lo menos del mismo impacto del que significó el mensaje del narcotráfico del fin de semana, queridos César. Pepe, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Como siempre, al pendiente de ustedes, de su público, y síganme, @soy Pepe Macías, ahí debatimos, ahí platicamos, queridos César. Así es, José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México, 10:33. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Qué noticias tienes en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido este sábado en Berlín para abordar los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, según informó hoy una fuente gubernamental alemana. Este encuentro entre Biden y Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Keir Starmer tendrá lugar en el marco de la visita del mandatario estadounidense a Alemania, donde va a llegar el jueves. Los dirigentes participarán en una reunión de países aliados de Ucrania en la base militar estadounidense de Ramstein, en el suroeste de Alemania. La cita se lleva a cabo en un momento crucial para Ucrania, antes de las elecciones estadounidenses de noviembre, que podrían hacer tambalear el apoyo que recibe de uno de sus principales respaldos, Washington. El candidato republicano Donald Trump critica desde hace tiempo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en ayuda para Kiev y defiende una política mucho más clemente con Rusia. Respecto a la crisis en Oriente Medio, en el Medio Oriente, los líderes europeos han reiterado sus llamados a un alto al fuego en Gaza y en la guerra entre el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah e Israel. Caray. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:35 y ahora en tiempo real vamos a hablar con Raima Suprani, que presenta su exposición en tiempo real en Miami Fine Art, MIFA. Querida Raima, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, César. Encantada, gracias por la oportunidad y pues bueno, por estar aquí. ¿Por qué en tiempo real? En tiempo real, bueno, porque nos ha tocado la vida en tiempo real. Definitivamente es una exposición que llama a la conciencia de vivir el hoy y realmente nosotros, quizás como venezolanos, somos una sociedad que traduce todo a tiempo real. Parece que podemos decantar hasta nuestras peores tragedias en tiempo real, cosa que quizás le tomaría muchas más décadas a otras generaciones, y eso es algo bueno que yo quería hacer notar. Leo esto que escribe Gisela Nones. El arte es una forma de sanar. Las caricaturas de Raima son ventanas a emociones universales, capturando la esencia de momentos efímeros que resuenan en el corazón de quienes las observan. Con su estilo distintivo, transforma lo cotidiano en extraordinario, ofreciendo una mirada crítica y humorística de la vida en su complejidad. ¿Vamos a sanar con tu obra? Pregunto. Bueno, es un hermoso texto de la curadora. Yo la verdad es que espero que sí, pero no es algo asegurado. Es una exposición que presenta una terapia colectiva. Eso sí, tiene 4 grandes pilares, que es el amor, el tiempo, que es una de las cosas más importantes, más valiosas que tenemos en el hoy, la resiliencia y la evolución. Entonces, todas estas 4 pilares trabajadas con humor y con una forma de
bueno, de presentar al público situaciones en las cuales todos nos sentimos identificados y creo que hay una conexión especial para que eso genere una buena energía entre nosotros, sin ser naif, porque sabes que yo no lo soy. Ajá. No, pero todo lo contrario. todo lo contrario, Ajá. pero sí hay un positivismo energético que creo que debemos activar y es parte de la función de esta exposición, repartirlo y generarlo en nuestro colectivo. ¿Qué vamos a encontrar allí, Raima, en esos 4 pilares de tu exposición? Bueno, es un viaje, realmente. Es una de mis exposiciones más íntimas, yo creo, porque todas empiezan como con una terapia personal y bueno, se regalan al colectivo como algo que aparece, digamos, para que cada quien lo trabaje como son aproximadamente casi 60 caricaturas, una exposición bien grande porque son 2 salas completas. Y bueno, por lo que he visto dentro del feedback de la gente, hay una frase que me ha llenado mucho que me dijo una persona desconocida el día de la inauguración y me dijo, despertaste. Y yo le dije, despertamos. Entonces, creo que es una exposición para hacernos despertar o por lo menos invitarnos. ¿Suponía esa persona que te dice eso que estabas dormida? Hemos estado dormidos. Yo creo que quizás después del COVID nos hemos despertado. La humanidad nos está pidiendo eso. Y para mí, con mi compromiso del trazo, siempre he querido proponer develar esas cosas que están ocultas, ya sea en lo político, en lo humano, en lo personal. La caricatura tiene una función social que es hermosa, que nos conecta como niños. Hay dibujos que nosotros quizás procesamos como muy sencillo, pero que tiene una profundidad grandiosa en cuanto a lo que subyace en ella. Y en esta exposición creo que nos adentramos en una profundidad de buscar esa mejor versión que tenemos todos. Ya. Raima, por favor, invita a nuestros oyentes a tu exposición en tiempo real. Bueno, quiero invitarlos a esta exposición en tiempo real. Es una exposición en un espacio además maravilloso como es MIFA, el Miami Fine Art, un descubrimiento maravilloso, centro cultural hermoso. Vamos a estar hasta el 26 de octubre y tenemos, eso sí, unos horarios variables, sobre todo los fines de semana. Yo voy a estar y bueno, espero que podamos hacer un conversatorio después de Milton aquí en Miami. Estamos todos a la expectativa, pero podamos hacer una terapia colectiva y algunas visitas guiadas que voy a dar yo y me encantaría pues tener un grupo que nos podamos conectar en ese modo terapéutico que es el humor realmente. Sí, aquí veo una caricatura maravillosa, una viejita con su andadera, veo una foto y dice: el tiempo pasa rápido, abuela, ya te alcancé. Maravilloso. Eso es lo que yo le digo a mi hermana. Ahora ya nuestras abuelas no están, estamos nosotras dos y entonces esa es otra caricatura, ella y yo aterradas así, ahora nosotros somos las abuelas. Así es. Raima, muchísimas gracias y ya te acompañaremos en tiempo real, en espacio real. Muchas gracias, César, por la oportunidad y bueno, los espero en esta bellísima exposición. Raima Zuprani, en tiempo real, en Miami Fine Art, MIFA. El reloj indica las 10:41 de la mañana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9, con Gladys Rodríguez por TVV Network, hablará del vencimiento del parol humanitario. Hablará también de otros temas de mucha actualidad.
Eso será a las 9 de la noche. Y a las 8 recuerda en vivo La Última con Carla Angola por TVV Network. En nuestro editorial de esta mañana temprano hablábamos, entre varios temas, de las falsas noticias y de cómo la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, ha tenido que desviar un poco sus trabajos, que en este momento son muy intensos por el paso de los huracanes Helene y ahora que viene Milton, para dedicarse a desmentir rumores. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar con el señor Daniel Yargués, quien es oficial de Asuntos Públicos precisamente de la FEMA. Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, una aclaración. No hemos desviado ningún tipo de trabajos, de labores para responder a estos rumores. Y quiero que tu audiencia esté muy claro en eso. Okay. Continuamos trabajando nosotros bien enfocados en lo que es ayudar a las personas a recuperarse. Nosotros vemos rumores, este tipo de información que no es correcta en todos los desastres, en todos los desastres que tenemos. También es importante mencionar que si alguien necesita información, que por favor la reciban de un recurso oficial, que la reciban de un lugar oficial, ya sea el condado, el estado o de una agencia federal como nosotros. Pero no hemos desviado nuestros recursos, nuestra atención. Nosotros continuamos bien enfocados a dirección de la administradora Diane Criswell para apoyar estas labores y para continuar apoyando. Ahora estamos también desplazando personal y suministros para el área de Florida. Daniel, por favor, activa tu cámara que se ha desactivado. Sí, no sé qué pasó, discúlpame. Sí, te iba a preguntar, Daniel, pero ¿cuáles son los rumores que han corrido en estos días? Bueno, uno de los rumores es que solamente FEMA va a ayudar con $750. Y es toda la ayuda que va a ofrecer FEMA. Eso no es correcto. Eso es un programa de muchos programas que tiene FEMA para ayudar a las personas. El otro rumor que hemos nosotros que hemos escuchado es que las personas dicen FEMA está confiscando suministros de las autoridades estatales en Tennessee o en Carolina del Norte. Eso es incorrecto, no es verdad. Y regreso al rumor de los $750 porque eso es un programa específico para atender necesidades serias inmediatas de las personas, pero si tú solicitas asistencia con nosotros y calificas para diferentes programas de FEMA, se te van a dar esos programas para los que eres elegible, pero son muchos los programas. Otra cosa que estaban diciendo es que FEMA confisca el terreno, la casa, el lugar donde viven las personas. Eso es incorrecto, eso es falso, no es cierto. Nosotros estamos ahí para ayudar, para atender y dar fondos a la persona que lo necesita. Otro rumor, que FEMA cobra por sus servicios cuando mandamos un inspector a inspeccionar, a ver los daños, a recaudar los daños de la casa. Nosotros no vamos a cobrar ni un peso, ni un centavo, ni un dólar por ningún servicio que nosotros otorgamos. Leí que están desviando recursos para apoyar esfuerzos internacionales o asuntos fronterizos. Eso es también un rumor, eso es falso, eso no es correcto, eso es incorrecto. El fondo de FEMA, y gracias por hacernos estas preguntas, de verdad te lo agradecemos para que las personas puedan entender cómo funciona FEMA de una fuente oficial. Nosotros, el dinero que estamos usando para estas catástrofes viene del Fondo Designado para Desastres. Este dinero es asignado por el Congreso de Estados Unidos para que FEMA se use sola y mera y exclusivamente para la respuesta y recuperación de desastres. ¿Qué le sugiere, Daniel, a las personas que están en este momento pasando por angustias por lo que dejó Helene y lo que podría venir con la llegada de Milton? ¿Qué le sugieres? Poner atención a las autoridades locales. Escuchar esas órdenes de evacuación.
Hemos visto, lo acabamos de ver con Helene, muchas casas devastadas, muchas personas que no pueden ser encontradas, muchas personas que perdieron la vida. Son condiciones serias. Les pedimos a las personas que por favor hagan caso, que empiecen a sacar esos documentos importantes, medicamentos, esas cosas que necesita su familia para estar seguros y tengan un plan. ¿A dónde van a ir? ¿Con quién van a ir? Para que puedan estar seguros y para que no pasen por estragos. ¿Cuánto han hecho hasta ahora? ¿Cuánto se ha invertido en ayudas a raíz de Helene, Daniel? Para Helene, nosotros hemos otorgado más de 150 millones de dólares. Este es dinero que ya está en las bolsas de las personas, en las cuentas de cheques de las personas, para que puedan empezar esa recuperación después del huracán Helene. Más de 150 millones de dólares en, ¿qué son? ¿8 días? ¿7 días? Bien, para concluir, ¿qué última palabra le puedes dejar a nuestra audiencia, Daniel, por favor? Discúlpame por ser repetitivo y discúlpame por sonar como un disco rayado. No, Les por favor. pedimos a las personas que por favor hagan caso a las condiciones del tiempo y que hagan caso a las indicaciones de las autoridades locales. Esta tormenta trae mucha potencia, trae mucha intensidad, se está moviendo rápido, va a llegar con 15 pies de altura en una marejada ciclona. Imagínate una ola de 15 pies de altura y la intensidad y cómo va a azotar esas partes donde haga en Tampa o en esa parte del estado donde toque tierra. Entonces, escuchar las indicaciones de las autoridades locales, hacer un plan ya e implementarlo. Y a propósito de los rumores, cuando hay alguna duda, ¿a dónde se puede encontrar la verdad? FEMA.gov, FEMA.gov, chica, hay información oficial de lo que se está haciendo y también en los medios sociales de FEMA. En Facebook o en Twitter, o se llama X ahora, o en Instagram también tenemos esas cuentas donde nosotros ponemos información oficial todo el tiempo, todos los días. Daniel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, gracias a ustedes. Daniel Yargués es oficial de Asuntos Públicos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, Federal Emergency Management Agency. El reloj indica 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Oye, César, hoy publica The Washington Post una explosiva información titulada Trump envió en secreto pruebas de COVID a Putin durante la escasez del año 2020, según un nuevo libro. Vamos a ver lo que dice la nota. En el año 2020, cuando el coronavirus se propagó por todo el mundo y Estados Unidos y otros países se enfrentaron a una escasez de pruebas diseñadas para detectar la enfermedad, el entonces presidente Donald Trump envió en secreto alguna de esas codiciadas pruebas al presidente ruso, Vladimir Putin, para su uso personal. Putin, aterrorizado por el virus, aceptó los suministros, pero se esforzó por evitar repercusiones políticas, no para él, sino para su homólogo estadounidense. Le advirtió entonces a Trump que no revelara que había enviado el escaso equipo médico a Moscú, según un nuevo libro del editor asociado del Washington Post, Bob Woodward. Putin, según el libro, le dijo a Trump: no quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. 4 años después, la relación personal, dice el Washington Post, entre los dos hombres parece haber persistido. También lo informa Woodward, mientras Trump hace campaña para regresar a la Casa Blanca y Putin orquesta su sangriento asalto a Ucrania. A principios del año 2024, el expresidente ordenó a un asistente que se alejara de su oficina en Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Florida, para que pudiera realizar una llamada telefónica privada con el líder ruso, según el relato que recoge el libro de Bob Woodward. Era ahí. Continúa el señor Woodward dando tubazos desde Watergate a esta parte no ha parado. Bien, gracias, Flor Alicia. Y se asoma Fernando Arriaza, nuestro querido compañero, al estudio, abre la puerta para darnos una muy mala noticia. Ha fallecido el gran Luis Tian a los 83 años.
Para mi generación, Luis Tiant fue muy importante. Fue un pitcher cubano, derecho, oriundo de Marianao, en La Habana, y donde nació en el año 1940. En Grandes Ligas hizo mucha carrera con los Indios de Cleveland, pero sobre todo con los Medias Rojas de Chicago. Fue estelarísimo en la Serie Mundial del año 75, para muchos todavía la mejor Serie Mundial que ha habido, que enfrentó a los Medias Rojas con The Big Red Machine, la maquinaria roja, donde estuvo Concepción, Pete Rose, Danny Pérez, Johnny Bench, manajeados por Sparky Anderson. Luis Tiant ganó allí sus juegos y los ganó de manera extraordinaria. Y en el caso venezolano hay un anecdotario maravilloso. Estuvo con los Leones dicen que ya no da para más, se va con los Tiburones y luego con los Tiburones le da no hit no run a los Leones a manera de venganza. Cuando surgió la ley esta nueva, el decreto de que cada pitcher no puede pasar más de tantos segundos antes de lanzar, entre lanzamiento y lanzamiento, recuerdo, no sé si fue con Mari Montes que le comenté, bueno, ¿y cómo haría esa norma con Luis Tiant? Porque Luis Tiant, una vez que él agarraba ya la bola para su lanzamiento dentro del guante, tardaba mucho bajándola desde arriba de la cabeza, bajándola el guante antes del lanzamiento. Y tardaba mucho, no porque no hubiese agarrado la bola, sino porque él, que era creyente en cosas, hacía una suerte de mayumba, una cosa rara, y rezaba la pelota. De manera tal de que eso le llevaba su tiempo antes de lanzar. Era un hombre extraordinario, un pitcher muy, muy combativo. Y se le recordará siempre, pues, con mucho afecto los amantes del béisbol, del buen béisbol. Y los caraquistas también, a pesar del todo. El gran Luis Tiant. El Señor lo tenga en su gloria. 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.